Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Saulo y hoy conmigo les voy a hablar acerca de cómo va este asunto relacionado a la iglesia. Como ustedes ya saben, hace unas semanas atrás, publiqué unos videos donde yo hablaba de cómo me había afectado esta relación eclesiástica, ¿no?, que tuve con la iglesia, ¿no? Obviamente, por razones de privacidad, no voy a divulgar el nombre de la iglesia hasta que se dé el momento oportuno, ¿no? Pero, como ya saben ustedes, para mí lo que tenía que prevalecer frente a esta injusticia definitivamente era el derecho, ¿no? Es decir, que la iglesia se someta a los tribunales para que finalmente puedan reconocerse todos mis derechos vulnerados, ¿no? Y básicamente en esta primera parte, en la que estoy haciendo 3 demandas contra la iglesia, lo estoy enfocando puntualmente al ámbito laboral, ¿ya? El ámbito laboral. Antes de ir al Poder Judicial, es decir, de entablar las demandas laborales, siempre existe una etapa conciliatoria, ¿no? La etapa conciliatoria que se da justamente para resolver los conflictos de interés antes de llegar a un litigio, ¿no? Esto se llama mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no?, donde las partes tienen la oportunidad de negociar antes de ir a los tribunales. A la iglesia la estoy demandando, la voy a demandar por 3 aspectos puntuales. Uno es por demanda de cantidad. Esta demanda es una demanda que se hace para que la iglesia cumpla con todo aquello que ella misma prometió, ¿no? Existía un pacto, una palabra por parte de la iglesia de cumplir con sus obligaciones conmigo hasta el mes de diciembre del año 2022, cosa que no cumplió. Es decir, sus propias palabras no fueron cumplidas por ellos mismos, ¿no? Y entonces por eso es que al momento del incumplimiento yo resuelvo demandarlas o demandar a la iglesia por cantidad, ¿ya? La segunda demanda que yo le hago a la iglesia es la demanda de daños y perjuicios, ¿no? Porque evidentemente al dejar de cumplir sus obligaciones o dejar de cumplir el pacto, su palabra o el contrato, me causa daños muy nocivos a mi persona, ¿no? Y entonces obviamente también la iglesia tiene que responder ante eso, ¿no?, porque ha causado un daño por el incumplimiento del contrato. Y lo tercero es, por lo que yo estoy demandando, es el reconocimiento de derecho, ¿no? Es decir, lo que trato de impugnar o defender ante un tribunal es que la iglesia y la justicia me reconozcan como un trabajador, ¿ya? Como un trabajador de la iglesia. Y entonces, como le digo, existen 2 etapas. Una es la etapa conciliatoria y la otra ya es la etapa judicial, ¿no? La etapa conciliatoria básicamente se da para que las partes puedan negociar y ponerse de acuerdo. Entonces, hoy día ya cumplimos con la etapa conciliatoria, es decir, fuimos para ver si se podía conciliar o podía haber un acuerdo entre la iglesia y nosotros, es decir, con mi persona y con mi abogado, y lamentablemente no se pudo dar, ¿no? Y digo lamentablemente porque la iglesia tuvo toda la oportunidad del mundo para poder resolver estos asuntos sin que esta misma se vea perjudicada en un futuro. Yo pienso que definitivamente la iglesia
ha perdido una gran oportunidad porque mi abogado y yo estábamos dispuestos a negociar, ¿no? Es decir, a llegar a un acuerdo y evitar, obviamente, repercusiones legales contra la iglesia, ¿no? De las 3 demandas que yo estoy realizando, en realidad la que más me importa o la que más me interesa es la de reconocimiento de derecho. ¿Y por qué me importa tanto esta demanda de reconocimiento de derecho? Es porque a través de esta demanda yo estoy exigiendo a la justicia y también a la iglesia de que se me reconozca como un trabajador. Es decir, alguien que ha tenido un vínculo laboral con la iglesia. Y en efecto, es un vínculo que ha existido. Yo mismo me he regido bajo los horarios que la misma iglesia establecía, que eran de 6 de la mañana a 11 de la noche. Me he regido a las metas, planes y objetivos que tenía la iglesia, que también los he trabajado y los he cumplido. Y tercero, es que a cambio de ese trabajo que yo ejercía a beneficio de la iglesia, he recibido un honorario. Es decir, existe una relación laboral. En el mundo y en el campo laboral podría decirse que la iglesia es una empresa y mi trabajo dentro de la iglesia es un trabajo de carácter laboral que hace un trabajador hacia su empresa. Entonces, lo que yo estoy queriendo es que se me reconozca este derecho. ¿He sido un trabajador de la iglesia? Lo he sido. Creo que todos ustedes son testigos de que he sido un trabajador de la iglesia durante 14 a 15 años. Entonces, lo que estoy pidiendo es que se me reconozca como un trabajador. Si el juez estima que yo he sido un trabajador de la iglesia, entonces esto va a servir como un precedente. Y va a servir como un precedente ¿para quiénes? Para todos aquellos jóvenes que han sido expulsados, sancionados, separados de la iglesia, al igual como yo. Es decir, la iglesia ya no les va a decir a ellos, ¿sabe qué? Vaya en paz, Dios lo va a bendecir, no deje de creer y camine junto con Dios. No, la ley va a obligar a la iglesia a que, por más que haya ocurrido lo que haya ocurrido, cumpla sus obligaciones con el trabajador. Y si esa sentencia no sale a mi favor, es decir, no se me reconoce el derecho como un trabajador, también todos ustedes van a conocer cómo la iglesia trata de negar la relación laboral. Y cuando sepan cómo trata de negar la relación laboral con el personal pastoral, allí ustedes, sobre todo los miembros del personal pastoral, se van a dar cuenta cómo la iglesia en realidad los abandona y no los toma en cuenta cuando ya no los necesita. De esto van a evidenciar, es decir, si sale favorable o desfavorable, de todas maneras los miembros del personal pastoral se van a beneficiar mucho, porque una vez que salgan ya van a saber cómo actúa la iglesia, si reconoce o no reconoce. Si la justicia me reconoce mi derecho como trabajador, entonces ustedes van a utilizar esta herramienta jurídica para decir, mire, en España a Saulo lo reconocieron como un trabajador, yo exijo lo mismo para mí. Y si no me reconocen como un trabajador, a pesar de que lo he sido, van a tener también toda la información a la mano para que ustedes se den cuenta
de que a pesar de que se esforzaron tanto para la iglesia, dieron tanto para la iglesia, se van a dar cuenta cómo la iglesia los abandona. Incluso una vez abandonados, no es capaz de reconocer su derecho como trabajador. Para nadie es novedad, hablo de los que están dentro de la iglesia, que la iglesia en realidad desampara completamente a esos jóvenes que ya no los necesita. Sabemos muy bien que casi todos los jóvenes que la iglesia separa del personal pastoral tienen que pasar momentos complicadísimos, muy difíciles, para poder salir adelante. Porque bueno fuera que uno trabajase de repente en una empresa X, ¿no? Imaginemos que yo he trabajado durante estos 14, 15 años en una empresa de instalación de aire acondicionado. Imaginemos, ¿ya? Trabajé 15 años y, bueno, me botaron, me despacharon, ¿ya? Yo no tendría problemas en reinsertarme a un nuevo trabajo porque ya adquirí cierta experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se les hace difícil a los jóvenes que la iglesia separa insertarse económicamente en la sociedad? Porque esos jóvenes que trabajaron 14, 15 años, 10, 8 años en la iglesia, no saben hacer otra cosa que predicar las palabras de Dios. Es decir, la única alternativa que tendrían ellos para salir adelante es crear por su propia cuenta otra iglesia, ¿no? Y obviamente la mayoría no lo quiere hacer o no lo queremos hacer. Entonces, ¿con qué herramientas materiales, empíricas, te deja la iglesia para enfrentarte a la vida? Con ninguna, ¿no? Es decir, malogra tu vida. Y desde allí, desde ese pozo profundo en el que caes, tienes que empezar a salir. Tienes que empezar a salir como sea. Y si eres inteligente, sales más rápido, ¿no? Pero si no has tenido mucha experiencia incluso, te resulta más difícil, ¿no? Porque de repente uno pudo haber estado en la iglesia, pero antes de estar en la iglesia trabajaba en cierto campo. Eso le beneficia, ¿no? De alguna forma. Pero lo cierto es que casi todos los jóvenes que la iglesia separa del personal pastoral, casi todos los jóvenes la pasan mal. Y no solamente la pasan mal, sino que los abandonan espiritualmente. Si ustedes ven y analizan de todo el personal pastoral que fue separado, ¿cuántos en la actualidad siguen yendo a la iglesia? De manera frecuente, de manera regular y también con esa pasión y esa fe. ¿Cuántos? Yo les apuesto que no llegan ni a 2 ni a 3. ¿Saben por qué? Porque en realidad la iglesia los abandona y el alma de ellos no les importa para nada más. Entonces, así como hace la iglesia con los trabajadores, estos trabajadores también debe hacer respetar sus derechos y debe hacerle ver a la iglesia que su actuar está muy mal, y ese mal actuar que tiene la iglesia frente a ellos tiene que ser reparado legalmente. Hoy tuve la oportunidad de hablar con la abogada de la iglesia, una que estaba designada aquí en Barcelona. Ella fue con el encargado de la iglesia de Barcelona, ¿ya? Y al parecer ella no conoce absolutamente nada del funcionamiento de la iglesia. Tan solo intentaba negociar conmigo, pero de una manera muy superficial, en el sentido de que, como no entendía absolutamente nada del funcionamiento de la iglesia, ella creía que yo estaba abusando de mi derecho, ¿no? Como que lo que yo exigía en las demandas no era coherente, ¿no? Y entonces yo le dije, usted necesita empaparse bien de cómo funciona la iglesia. Y le dije, este mismo joven que está aquí, que es el encargado de la iglesia de Barcelona, este joven de aquí trabaja de 6 a 11 de la noche. Y él creo que es misionero. El misionero
o anciano, no lo sé, disculpe, en una acción de reacción para defender la iglesia, porque siempre sucede esto. Todos los hermanos que están metidos en la fe profundamente y no tienen capacidad de discernimiento, solamente quieren defender la iglesia a capa y espada, ¿no? Y yo le digo, este mismo joven trabaja de 6 a 11 de la noche. Y dijo, no, yo no trabajo de 6 a 11 de la noche, ¿no? Luego yo le dije, además, este joven que está aquí no recibe nóminas ni paga seguridad social. Y él respondió, no, yo sí recibo nóminas. Y su abogada lo miró y sí, yo recibo nóminas, dijo, yo recibo mis nóminas en Corea, ¿no? En Corea. Todo por defender a la iglesia. Es decir, ni siquiera tienen la capacidad de empapar de información a sus propios abogados. Las cosas como son, hay que hablar claro. La iglesia está pasando por alto muchas cosas. La iglesia no está pagando hacienda, no paga seguridad social de sus trabajadores. Aquí, en España, eso es un delito. Entonces, de todas maneras, si se entra a juicio, yo pienso que Inspección Laboral va a revisar todo esto. Y ojo, que todo lo que estoy haciendo es solamente en España. Yo puedo ir a Perú y puedo reclamar absolutamente todo lo mismo que estoy pidiendo aquí. Y estoy seguro que allá también me van a escuchar. Por eso es que la iglesia hace mal en no negociar. Yo pienso que el darle la oportunidad a la iglesia de negociar es muy importante. Pero ellos necesitan reflexionar y sobre todo entender de que yo soy una persona afectada por ellos mismos. No estoy abusando de mi derecho ni estoy exigiendo nada más de lo que realmente me corresponde. Es mi derecho. Y tienen que entender que bajo ese principio yo estoy reclamando todo lo que estoy reclamando. Entonces, si la iglesia tiene un poco de cordura y un poco de sabiduría, se va a dar cuenta de lo que estoy exigiendo. Ahora, si la iglesia no quiere reconocer que yo he sido un trabajador durante 14 o 15 años, ustedes van a saber, y los voy a hacer ver, cómo es que la iglesia presenta sus alegatos ante el juez para evadir esa responsabilidad. Es decir, para no reconocerlos como miembros trabajadores del personal pastoral. Y con esto ustedes se van a dar cuenta de que la iglesia en realidad no cumple con sus propias palabras de decir que nunca los van a abandonar, que siempre van a ser bendecidos por Dios, que siempre van a caminar con Dios y que nunca nada les faltará. Yo les voy a mostrar los alegatos que la iglesia dé ante el juez para no reconocer mis derechos como trabajador, para no reconocerme como trabajador, para que ustedes se den cuenta que si en algún momento salen de la iglesia, es lo mismo que la iglesia va a hacer con ustedes. Es decir, van a poder palpar cómo la iglesia traiciona esa confianza, esa fe y esa certidumbre que ustedes han depositado en ella, y cómo la iglesia predica bajo un concepto de doble moral. Allí ustedes van a sacar sus propias conclusiones.